Listo, buenos días a todos. Soy Jean-Philippe Bernier. Muchas gracias por conectarse a esta doceava sesión sobre inteligencia artificial, sobre miércoles de inteligencia artificial. Hoy comenzamos una hora después debido a que estaba el simulacro nacional, entonces pues nos hemos conectado y para las personas que se les haya movido la agenda o algo y no nos puedan acompañar, pues compartiremos la información en nuestras redes sociales como siempre. El tema de hoy es bastante interesante, son los tipos de inteligencia artificial y las aplicaciones que existen de inteligencia artificial en el mercado. Vamos a revisar un poco parte de este contexto, sobre todo para comenzar a romper esa barrera que existe, que los bots son la única forma en que se puede comenzar a integrar inteligencia artificial hoy en día en el mercado. Si bien es cierto, los bots son una herramienta muy útil y aplican en muchos escenarios, pues no son la única alternativa que existe de inteligencia artificial y hoy vamos a ver muchas más de estas opciones de inteligencia artificial y los tipos de aplicaciones que se pueden tener en el mercado. Como siempre, comenzamos con nuestra definición de inteligencia artificial. Eh, la tenemos en tres aspectos principales. Primero, definimos que la inteligencia artificial es una ciencia que redefine la forma en que el conocimiento organizacional se crea, se organiza y se aprovecha en las organizaciones. Hoy en día el conocimiento organizacional es hecho o realizado netamente por las personas, pero con el ingreso de la inteligencia artificial en los modelos de negocio, el conocimiento organizacional comienza a ser una fuente mixta de información, comienza a crecer a un nivel y a una velocidad totalmente diferente y se debe trabajar en la certitud de este conocimiento organizacional, en la sincronización de este conocimiento y sobre todo que las personas lo tengan a la mano y lo puedan aprovechar. Lo segundo es que la inteligencia artificial es una tecnología de información que nos ayuda a simplificar procesos y justamente este es uno de los principales aplicaciones que debe tener la inteligencia artificial. Simplificar el modelo de negocio, simplificar las actividades para las personas para que se puedan enfocar justamente las personas en crear valor. Y tercero es una nueva forma de comunicarse. La inteligencia artificial redefine la forma en que se comunican todas las organizaciones, las personas dentro de las organizaciones, los procesos incluso se redefinen en su forma de comunicación. Entonces, pues cambia bastante el contexto de trabajo con inteligencia artificial. Nuestro tema de la semana, tenemos varias alternativas de inteligencia artificial. La primera alternativa son los bots. En esta alternativa de bots, pues encontramos justamente lo que decíamos al inicio, todas estas opciones inteligentes que generan una interacción generalmente con el mundo exterior. Estas interacciones principalmente lo que ayudan a hacer es que se puedan realizar comunicaciones o conversaciones donde existen respuestas y donde se puede tener una respuesta muy dinámica. Hay dos tipos de bots que podríamos tener, bots de automatización, que son los que definen el seguimiento de un proceso y ayudan a definir un proceso de forma organizada, y la segunda, los bots inteligentes, que son los que permiten identificar o entienden en mayor contexto lo que les está hablando el usuario y permiten manejar un lenguaje más natural. Pero realmente no queremos centrarnos muchos en los bots. Existen otras alternativas de inteligencia artificial como son las máquinas de aprendizaje, que son sistemas enfocados principalmente en predecir y analizar cantidades de información de forma muy rápida y que a través de las máquinas de aprendizaje se pueden tener sistemas predictivos que le ayudan a uno a mejorar esa capacidad de toma de decisiones. Entonces, las máquinas de aprendizaje vienen primero a apoyar mucho a la gestión que hacen los bots, a darles mayor capacidad de inteligencia a los bots, pero también vienen a ayudarnos a hacer más eficiente la ejecución de muchas actividades y sobre todo la toma de decisiones en grandes contextos. Esto debido a que las máquinas de aprendizaje primero tienen la capacidad de procesar grandes cantidades de información, pero sobre todo tienen la capacidad de hacer análisis en muchas variables sobre la información. Y cuando hablamos de análisis de muchas variables al mismo tiempo, pues lo que estamos definiendo acá es la capacidad de integrar cada vez entornos más reales y condiciones más reales en nuestra capacidad de toma de decisiones. Aquí comenzamos a trabajar más con hechos y cosas objetivas que contra supuestos y la subjetividad que pueda llegar a tener uno en la toma de la decisión. Estos sistemas generalmente lo que hacen es aprender de los datos y predicen con base en los datos. Pero existen unos sistemas que son el Deep Learning, en los cuales se incluyen los comienzos de las redes neuronales, donde existe un aprendizaje mucho más complejo y aquí existe la capacidad del sistema de aprender incluso de cosas para las que no ha sido programado para aprender. En esto
existe la forma en que el sistema puede comenzar a desarrollar conocimiento y comenzar a desarrollar acercamientos a nuevas formas de conocimiento y conceptos más allá de lo que predicen las redes neuronales. Incluso aquí el sistema aprende con los mismos datos que va generando y puede marcar diferentes formas de aprendizaje. Cuando necesitamos sistemas de conocimiento o representar sistemas cognitivos mucho más complejos, pues es donde procesamos la información con sistemas de deep learning. Aquí no solo podemos tener información para toma de decisiones, sino el sistema es capaz de darnos las mismas recomendaciones, hacer sugerencias y tomar acciones por sí mismo, y esas acciones son basadas en el conocimiento que tiene, que no necesariamente es un conocimiento basado en una cantidad de datos que podamos tener, como sucede en las máquinas de aprendizaje. Y finalmente vienen las soluciones de inteligencia artificial, donde se hace la integración de estos tres componentes y se crean soluciones híbridas que permiten hacer o tener un impacto real y que hacen una cantidad de acciones y cosas que terminan imitando comportamientos totalmente o humanos o de procesos o de situaciones y haciéndolas mucho más sencillas y llevaderas en los entornos empresariales. Muchas veces decimos, es que yo quiero que un proceso completo de mi organización trabaje con inteligencia artificial. Pues generalmente esas implementaciones tienen que pasar por estos tres tipos de componentes. Y cuando pasan por esos tres tipos de componentes y se pone una solución completa, pues es cuando estamos hablando que tenemos una inteligencia artificial, no solo alguno de los componentes de las inteligencias artificiales, sino ahí tendríamos una inteligencia artificial completa en la que nosotros tenemos todo el proceso, el interactivo, el desarrollo de conocimiento, la toma de decisiones y la generación de acciones como tal en el proceso. ¿Qué nos lleva esto? A que podemos definir específicamente cuáles son algunos de los tipos de aplicaciones en los cuales hoy en día se están utilizando soluciones de inteligencia artificial. Y vamos a ver qué tipos de soluciones también son las más usadas. Esto es un estudio creado por IBM en una cantidad muy considerable de empresas a nivel mundial, en las que han comenzado a evaluar en cuáles de esas empresas que están hoy en día utilizando inteligencia artificial, en qué áreas se están utilizando, en qué funciones de negocio o roles del negocio se está utilizando más la inteligencia artificial. Claramente una de las áreas que la más lidera esto, pues es el área de tecnologías de información. En esto se está comenzando a ver que se están automatizando gran cantidad de situaciones o de los procesos IT, se están simplificando y se están automatizando con inteligencia artificial. Las mesas de ayuda, el soporte a los usuarios, muchos procesos de seguridad informática, muchas cosas anti-hacking se están poniendo con inteligencia artificial. La misma administración y gestión de servidores se está delegando a inteligencia artificial. Y esto hoy en día es posible no solo gracias a la inteligencia artificial, sino también a muchas de las herramientas que existen en tecnología en las otras áreas o las interfaces. Algo importante es que la inteligencia artificial, para interactuar con el mundo exterior, necesita hacerlo a través de interfaces. Y entre más interfaces existan con las tecnologías existentes en cada área, pues mucho más sencillo va a ser que la inteligencia artificial justamente pueda tener esas capacidades de interacción. De ahí pasamos con un porcentaje también muy considerable, por ejemplo, a los servicios analíticos. Los servicios analíticos, que son básicamente coger cantidades de datos y analizar y predecir tendencias de comportamiento en diferentes áreas, es otra de las cuales está utilizándose la inteligencia artificial en una forma bastante considerable. Entonces, ahí está ingresando fuertemente la inteligencia artificial a hacer análisis de datos, y esto principalmente se hace con máquinas de aprendizaje donde se cogen gigantescos volúmenes de información y se analizan. No más pensémoslo. Analytics, nosotros podemos coger información que tenemos en la empresa, en nuestro sistema contable, en nuestro sistema CRM, y comenzar a procesarla, y vamos a tener una cantidad de información para toma de decisiones mucho más objetiva en el proceso. Pero también tenemos otras áreas que tienen porcentajes muy considerables. Incluso todas las áreas tienen aquí porcentajes muy considerables. Pero por ejemplo, servicio al cliente. Esta es un área en la que la inteligencia artificial tiene una capacidad gigantesca, sobre todo porque las empresas se desgastan mucho tratando de brindar un servicio al cliente, y muchas veces el servicio al cliente no es el más adecuado. Y lamentablemente el servicio al cliente depende de algo que es el estado de ánimo de las personas, el estado de estrés de las personas que brindan el servicio al cliente.
Aquí es un área de explotar muy grande donde la inteligencia artificial puede simplificar muchísimas cosas de servicio al cliente, puede generar respuestas, puede brindar soluciones al servicio al cliente y con sistemas cognitivos adecuados puede aprender constantemente de la organización para hacer o dar mejores respuestas cada vez. De ahí pasamos en áreas operativas, que aquí es muy importante el porcentaje que tiene el 50%, porque en áreas operativas hablamos de una infinidad de procesos dependiendo del core de negocio de cada empresa. Y esto nos está indicando que en muchísimas empresas el core de negocio está siendo integrado con inteligencia artificial. Independiente de lo que sea mi core de negocio, es posible integrar la inteligencia artificial. Hay otras áreas, no que sean menos importantes, pero por ejemplo, estrategias en el área financiera, en el área de recursos humanos, en el área de desarrollo, se está utilizando inteligencia artificial. Y estas son áreas en las que se utiliza inteligencia artificial, sobre todo sistemas cognitivos de los que hablábamos de Deep Learning, que permiten tener mejores acercamientos a toda la información. Hoy en día, si nos quedamos, por ejemplo, en recursos humanos, existe gran cantidad de cosas que se pueden hacer, por ejemplo, análisis psicológicos de las personas, análisis emocionales de las personas, estudios de las hojas de vida, confirmación de los sistemas de referencias de las personas, evaluación de desempeño de las personas. Entonces hay muchas cosas que la inteligencia artificial puede hacer y que comienzan a agregar cada vez un grado de objetividad mayor en esos procesos. A nivel estratégico, existen muchas alternativas donde los sistemas hoy en día pueden sugerir estrategias que se deban tener en cuenta o evaluar y hacer escenarios de proyección donde uno puede mirar cómo va a ser el comportamiento de las estrategias en determinados mercados ante determinadas situaciones. Entonces existen muchas formas en las que la inteligencia artificial puede entrar, pero hay una que me llama la atención muchísimo y con gran fuerza. Ventas. Ventas, aunque tiene un porcentaje del 41%, no deja de ser tan importante. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está entrando fuertemente en el mundo de las ventas y hoy en día encontramos aplicaciones o sistemas inteligentes que son capaces de identificar la capacidad de un prospecto o el nivel de calificación de ese prospecto, llevarlo a conseguir o convencerlo para hacer una venta y hacer el cierre de un negocio como tal. Hablar que en un área de ventas el 41% de estas empresas ya están incluyendo soluciones de inteligencia artificial para hacer mejores las ventas, es algo que dice mucho, porque generalmente las ventas habíamos pensado que es algo que hacen exclusivamente las personas y si hoy en día lo estamos integrando con inteligencia artificial, pues estamos diciendo que esa comunicación person to person ya realmente está comenzando a cambiar y que hay muchas personas, muchos servicios y muchos escenarios en los cuales no es necesariamente crítico interactuar con una persona y podemos interactuar con una máquina sin darnos cuenta muchas veces que es una máquina y realizar un proceso de venta o un proceso de compra si lo vemos desde la otra cara de la moneda. Entonces se vuelve muy importante acá finalmente cuáles son los tipos de aplicaciones y estas que vemos aquí no son todos los tipos de aplicaciones que tiene la inteligencia artificial hoy en día. Fíjense que cuando hablábamos de las operativas que decimos que entra una infinidad de procesos porque son el core de negocio, pues ahí se abre un mundo gigantesco, pero existen muchas otras opciones también en las cuales se está haciendo integración de inteligencia artificial que no necesariamente se muestran acá. Recuerden que esta es una fuente basada en IBM. Obviamente, si integráramos más fuentes, pues seguramente vamos a obtener más resultados. Pero para no ir más lejos, la inteligencia artificial, no solo en el mundo empresarial, sino hablemos en el mundo ejecutivo, tiene un porcentaje de interacción muy fuerte. Los asistentes personales que vienen hoy en día en los teléfonos, los Apple tienen su asistente Siri, los de Microsoft tienen su asistente Cortana, los de Google tienen diferentes alternativas de asistente o los celulares Android, dependiendo del fabricante, tienen diferentes alternativas. E incluso hay una marca que es Huawei que ha anunciado en Europa el lanzamiento de un celular con procesadores especializados en inteligencia artificial. La nueva versión del Apple tiene máquinas de aprendizaje o capacidades de máquinas de aprendizaje directamente en su procesador. Entonces fíjense cómo la inteligencia artificial cada vez está llegando más a la mano de todos en una cantidad de funciones interesantísimas. Ahora, ¿cuáles son, adicionales a estas funciones, los objetivos que más se están persiguiendo con trabajar en inteligencia artificial? Claro,
Siempre les hemos hablado que un objetivo de la inteligencia artificial debe ser agregar valor al negocio, agregar rentabilidad y simplicidad al modelo de negocio. Pero adicional a esos tres objetivos generales, siempre existen objetivos específicos. Y fíjense el porcentaje tan alto que tiene la innovación. La mayoría de las empresas hoy en día están agregando inteligencia artificial en su modelo de negocio justamente para innovar en el modelo de negocio, para hacer diferenciado el modelo de negocio. Y cuando hablamos que el modelo de negocio se vuelve diferenciado, lo que estamos haciendo es agregar propuesta de valor, crear valor compartido en muchísimos casos a través de la innovación. Pero fíjense que los porcentajes aquí en todas las áreas son muy similares, incluso estamos en todos superiores al 70%. Entonces, también estamos buscando automatización, estamos buscando tomar mejores decisiones como organización, gestión de calidad, optimizar los sistemas de comunicación, personalizar también las actividades. Entonces, hay muchos objetivos que se persiguen con la inteligencia artificial. ¿Por qué innovación tiene el porcentaje más alto? Porque es que independiente de lo que estemos persiguiendo en estos otros objetivos, siempre están aportando algo de innovación, entonces a veces se puede confundir mucho porque integrar inteligencia artificial hoy en día en el modelo de negocio claramente es un objetivo innovador. Entonces, podríamos decir que los objetivos generales que se deben perseguir son agregar valor en el modelo de negocio, agregar rentabilidad al modelo de negocio, simplificar el modelo de negocio y dar innovación en el modelo de negocio. Y de ahí en adelante yo tengo que identificar cuál es mi objetivo específico que yo debo perseguir en la integración de inteligencia artificial. Hay muchas alternativas, pero algo que es importante, toda solución de inteligencia artificial que yo comience a integrar en mi modelo de negocio tiene que perseguir los cuatro objetivos que hemos dicho generales y el objetivo o los objetivos específicos que nosotros le planteemos. Si la inteligencia artificial no tiene objetivos específicos que nosotros estemos siguiendo, pues va a ser una inteligencia artificial que no va a tener el impacto real que nosotros esperamos en el modelo de negocio. Entonces, repitamos los objetivos generales que debe tener: agregar valor al modelo de negocio, agregar rentabilidad al modelo de negocio, simplificar el modelo de negocio y agregar innovación al modelo de negocio. De ahí en adelante, en esos cuatro objetivos generales deben comenzar los objetivos específicos que se van a comenzar a agregar al modelo de negocio. Y con esos objetivos específicos es que se comienza a construir una solución de inteligencia artificial. Fíjense que hablábamos entre los objetivos de la inteligencia artificial y las áreas de apoyo de la inteligencia artificial. Estamos hablando aquí todavía ni siquiera de qué tipos de tecnologías existen, qué tipo de solución yo voy a implementar. Estamos hablando en lenguaje netamente de arquitectura empresarial. En qué áreas de negocio, en qué modelos de mi negocio, en qué procesos de mi negocio la inteligencia artificial va a venir a ayudarme. ¿Qué me va a ayudar a buscar o a construir mi inteligencia artificial? Cuando comenzamos y tenemos claramente eso definido en el modelo de negocio, ahí sí podemos comenzar a hablar de ese tema de tecnologías que queremos utilizar. Y cuando hablamos de tecnologías pasamos justamente a esta parte. Hay muchas tecnologías acá. La primera son todas las tecnologías, lo que más se usa son programación de tareas, llámese asistentes. Sí, pensemos aquí en todos los temas de asistentes virtuales. Pero existen otra cantidad de tecnologías muy importantes. Por ejemplo, fíjense, las máquinas de aprendizaje tienen un 77%. Aquí sucede algo muy parecido con innovación. Todo este proceso de asistentes hacen uso de una cantidad de los componentes de inteligencia artificial. Entonces, para hacer programación o un asistente virtual, claro, hay un gran componente de máquinas de aprendizaje, hay un componente gigantesco de procesamiento en lenguaje natural, hay un componente gigantesco en razonamiento y en reconocimiento de patrones. Cuando hablamos de reconocimiento de patrones, hablamos de razonamiento y lenguaje natural, estamos hablando de esos temas que comentábamos de Deep Learning. Incluso el comportamiento afectivo también hace parte de esos sistemas que vienen en Deep Learning. Entonces, si lo vemos, cuando hablamos de tecnología, tenemos cuatro alternativas acá que son Deep Learning y una que es máquinas de aprendizaje que está totalmente más genérica, por decirlo de alguna forma. Entonces, estamos encontrando de esas opciones que veíamos de inteligencia artificial que la mayoría de cosas que se hacen hoy en día en inteligencia artificial van mucho más allá de los bots. Como siempre lo hemos dicho, los bots son simplemente la punta del iceberg en el tema de inteligencia artificial.
son el punto final en el que se trabaja en la inteligencia artificial, porque si realmente queremos crear soluciones inteligentes, pues debemos trabajar en ese background o en esa parte de abajo del iceberg de la inteligencia artificial, que son las máquinas de aprendizaje y el deep learning, con cualquiera de las funciones que vienen de deep learning. Por ejemplo, aquí hay algunas que faltan, como es el procesamiento de visión, o todos los temas de visión artificial, los temas de realidad virtual y realidad aumentada, que tienen muchas cosas de inteligencia artificial. Entonces, hay muchas otras alternativas y muchas otras soluciones todavía de inteligencia artificial que se pueden seguir explorando y que se pueden seguir desarrollando y que pueden fortalecer muchísimos modelos de negocio. ¿Cuál es nuestra invitación con todo este proceso? A seguir considerando, comenzar a evaluar y decir, sobre todo ahora que ya nos estamos acercando al cierre del año, y decir, oiga, 2018 es el año adecuado para comenzar a integrar inteligencia artificial. Esto es una ola, y es una ola que está sucediendo a nivel mundial, y las empresas debemos ser conscientes y decir, ¿me monto en la ola en el momento correcto o ya simplemente me voy a quedar rezagado? Y los que se montan en el momento correcto son los que logran surfear esta ola y ser líderes en sus mercados. Aquí, la inteligencia artificial es la oportunidad que tienen muchas empresas en Colombia y en Latinoamérica para salir y volverse competitivas a nivel global, totalmente. Sobre todo que las soluciones de inteligencia artificial tienen una ventaja gigantesca, es que se pueden consumir totalmente en la nube. Anteriormente, pensemos hace 10 años, pensar en una solución de inteligencia artificial podía costarle a una empresa varios millones de dólares. Hoy en día, con unos pocos cientos de dólares puede sostener su inteligencia artificial. Para no ir más lejos, a veces con inversiones de $250 puede sostener una infraestructura de inteligencia artificial, una pyme. $250 estamos hablando que es menos del salario mínimo que se paga por una persona. ¿Sí? Entonces fíjense el potencial tan interesante que puede tener la inteligencia artificial hoy en día. ¿Sí? Y que estamos hablando que son alternativas de trabajo cada vez más asequibles a las empresas, sobre todo a las empresas que no tengan capitales o infraestructuras bastante altas. Y algo muy importante acá, que la inteligencia artificial con las soluciones que existen hoy en día en la nube no requieren que yo invierta en infraestructura de licenciamiento, sino simplemente lo que adquiero es unos servicios cognitivos que existen en el mercado con los cuales termino de formar y montar mis sistemas de inteligencia artificial. Siempre nuestra reflexión: ¿está realmente ya su empresa lista para liderar el mercado? Y más que su empresa estar lista, ¿quiere su empresa comenzar a liderar el mercado? Y aquí la inteligencia artificial va a hacer que las barreras de tiempo, las barreras geográficas, se rompan totalmente. Imagínense simplemente teniendo un bot que sea capaz de atender a los clientes 24 horas, independiente el lugar y hora a la que se estén conectando. Un bot que tenga la capacidad de hablar varios idiomas. Anteriormente uno pensaba y decía, oiga, es que necesito contratar a una persona de servicio al cliente y tiene que hablar inglés y español fluidamente. Pero es que me están comenzando a llegar clientes que me hablan en italiano, que me hablan en francés, que me hablan en mandarín. Entonces dice uno, oiga, ahora tengo que contratar personas que sepan estos otros idiomas. Puede poner un sistema de inteligencia artificial que se expresa o que se comunica a través de un bot y reconoce todos los diferentes idiomas a los clientes. ¿Sí? Y entonces comienza usted a brindar que 24 horas su página web es capaz de atender a sus clientes en cualquier idioma, en cualquier momento, con una simplicidad totalmente de lenguaje natural. Entonces, la inteligencia artificial tiene unos componentes, unas capacidades extremadamente grandes, extremadamente fuertes, y justamente acá es donde nosotros podemos comenzar a definir si lideramos o no lideramos el mercado. Les dejamos nuestros links de información. Este es mi correo electrónico. Pueden sentirse libres de escribirme todo lo que necesiten, todo lo que quieran, sugerir temas, hacer recomendaciones sobre nuestras presentaciones, las preguntas que tengan, lo que necesiten, consultas sobre inteligencia artificial, nos pueden escribir. En nuestra página web pueden encontrar información. Igual en esta página o en este link de miércoles de inteligencia artificial se pueden registrar y encuentran todas las sesiones de miércoles de inteligencia artificial. En nuestras redes sociales van a encontrar
casi todos los días mensajes y comentarios o contenidos relativos a inteligencia artificial, sobre todo siempre con un enfoque totalmente de integración en las empresas. Entonces, pues los invitamos a ser parte de esta comunidad de miércoles de inteligencia artificial. Espero que a todos les haya ido muy bien con el simulacro y nos vemos el próximo miércoles en una nueva sesión de inteligencia artificial. Si tienen preguntas o comentarios los pueden hacer por el chat. Bueno, creo que estamos todos bien, entonces les deseo un excelente día y nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias.